Buenos días en Bogotá, presidente Santos, buenos días. Buenas tardes aquí en Barcelona. Agradecerle muchísimo que haya querido aceptar participar en estos diálogos desde casa que estamos haciendo a raíz de la pandemia en nuestra programación de Casa América Cataluña. No, el agradecido soy yo por esta oportunidad y por invitarme. La primera pregunta que me gustaría saber es, bueno, saber cómo está usted de salud, su familia, cómo están sobrellevando esta situación de cuarentena. Afortunadamente todos estamos bien. Nos ha dado la oportunidad de estar en familia durante un tiempo largo, confinados. Yo tengo una nieta, mi primera nieta, y lo que digo es que no hay mal que por bien no venga. Creo que nunca había estado tan cerca a mi nieta durante tanto tiempo, cosa que aprecio enormemente. Como usted sabe, nuestra institución lleva ya desde hace 10 años debatiendo y discutiendo el tema de las políticas de drogas, intentando hacer divulgación para colocar en el eje del debate otros enfoques que el status quo actual, ¿no? Hablar de políticas de drogas pero desde el eje de derechos humanos o de salud pública o de la extrema violencia, ¿no? que algunas políticas están generando. Desde hace un año usted forma parte de la Comisión Global de Drogas, que es un lobby muy importante de líderes de todas las geografías del planeta, en el cual también están otros presidentes de la región como Ernesto Zedillo, como el presidente Enrique Cardoso, o por ejemplo el presidente Ricardo Lagos, que fue el quien inauguró nuestras jornadas de drogas, políticas y violencias hace 2 años. Para nosotros está claro que esta guerra que viene llevándose contra las drogas desde hace más de 45 años es una guerra que se está perdiendo. Para Casa América Cataluña empieza a ser así como bastante obvio. El camino hacia la regulación es un proceso lento pero imparable, el camino hacia la regulación del mercado de las drogas. Pues yo espero que sí, que sea imparable, porque llevamos cerca de 50 años desde que se declaró a nivel mundial la guerra contra las drogas, y 50 años después es una guerra que no se ha ganado, o sea, es una guerra que se ha perdido. Y yo no estoy en esta causa desde hace un año, estoy en esta causa desde que comencé mi gobierno, porque a mí me ha tocado todas las facetas de la lucha contra las drogas, como ministro de Defensa, antes como periodista, después como presidente, en un país que ha sido tal vez el país que ha pagado el costo más alto en este fracaso, en esta guerra contra las drogas que ha fracasado. Y hemos hecho todo lo imaginable. Hemos puesto en marcha todas las políticas que nos han recomendado a nivel mundial, hemos hecho todas las alianzas, hemos pagado un costo altísimo en sangre, en muertes, el más alto del mundo. Sin embargo, seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Eso, cualquier persona con sentido común dice, pues hay algo que no está funcionando. Y por eso yo me he vuelto un abanderado de un cambio fundamental en el enfoque del mundo en esta lucha contra las drogas. Y digo el mundo porque un país solo no puede. Por eso estoy en la comisión. Creo que hay que acelerar el proceso de ir regulando y de ir quitándole ese factor que es el factor que genera toda la violencia y toda la parte negativa que estamos todos combatiendo, las mafias, que es la prohibición. Si en lugar de prohibir, regulamos y controlamos, pues les quitamos a las mafias esa plata criminal, esa plata que financia más violencia y que financia todo lo negativo que hemos visto durante tantos años. Infortunadamente, nos estrellamos con tendencias políticas que van a contrapelo, porque es muy popular asumir la bandera de la actitud y política punitiva y de la mano dura, y que hay que
poner a todo el mundo en la cárcel y que hay que perseguir hasta el último narcotraficante. Sí, a los narcotraficantes hay que perseguirlos, a las mafias hay que perseguirlas, pero no quiere decir que a los consumidores se les tenga que darle un tratamiento de criminales cuando son enfermos. No hay que poner a los campesinos que son víctimas del narcotráfico como unos delincuentes. Entonces, requerimos, sin duda alguna, un cambio de mentalidad y continuar empujando para que el mundo se dé cuenta que lo que estamos haciendo simple y llanamente no funciona. Muchas veces cuando nosotros hemos abierto este debate aquí en la casa, hay como dos términos que se utilizan, ¿no? El de regulación del mercado de las drogas o el de legalización de las drogas. ¿Son dos términos equiparables? Son lo mismo. En el fondo, si uno regula es porque es legal. Entonces, eso es, son términos que se utilizan para diferenciar una posición de otra por razones políticas, porque a algunos les parece demasiado, Contundente. demasiado violento decir no vamos a legalizar las drogas, que yo entiendo. A mí me tocó hacer un esfuerzo enorme de pedagogía. Les cuento anécdotas que me sucedieron, por ejemplo, cuando comencé como presidente, porque generalmente los jefes de Estado comienzan a tomar esta posición cuando salen del gobierno porque es muy impopular, es muy impopular. Y a mí me comenzaron a criticar y me decían, es que usted quiere envenenar a los niños de Colombia, mis opositores, y decían que es que yo quiero fomentar el narcotráfico y el consumo de drogas. Y con las madres de los niños me reunía y yo les decía, ¿cuántos de ustedes están interesadas en o apoyarían la legalización de las drogas? Ninguna. Entonces les preguntaba, a ver, si a un hijo suyo o a una hija la policía la agarra con drogas, ¿usted prefiere que a su hija la metan a la cárcel o a una institución para ayudarle a salir del problema de las drogas? Todas decían a una institución. Y les decía, pues eso es legalizar, eso es legalizar. Entonces decían, es que no nos habían explicado. Entonces falta mucha pedagogía y falta mucho coraje político de los líderes políticos para enfrentar el problema como es y no simplemente irse por las ramas como estas discusiones que sí es regulación o que sí es legalización. ¿Usted cree que este proceso tiene que ser liderado desde América Latina, que es uno de los continentes que más ha sufrido precisamente la violencia de esta guerra frontal contra las drogas? Pues nosotros ensayamos. En la Cumbre de las Américas, el año 2012, logramos convencer, y eso fue un paso importantísimo, al presidente de entonces de Estados Unidos, porque el actual no tiene la misma filosofía, de iniciar la discusión. Y llevamos ese problema a la OEA por unanimidad aprobó una resolución y toda una política para iniciar la discusión de la transición hacia un régimen de regulación y no de prohibición. Y además promovimos una asamblea especial de las Naciones Unidas en el año 2016 para que se discutiera este tema. Infortunadamente, las fuerzas más, diría yo, reaccionarias en este tema, como el Asia, la China, Rusia, el Medio Oriente, se opusieron. Logramos algunos avances. Logramos introducirle a Naciones Unidas el concepto de derechos humanos, el concepto de salud pública. Hicimos algunos avances, pero lejos de ser suficientes. O sea, América Latina sí promovió una discusión, pero este es un problema que a todos nos concierne. América Latina tiene que estar presente y tiene que continuar promoviendo la discusión, pero los países consumidores también. El problema es también para España, para Barcelona, para Rusia, para todos los países del mundo que en una u otra forma se están sintiendo afectados por ese negocio que además lo están controlando unas mafias que son en cierta forma
transsectoriales, mafias que se vuelven muy poderosas y comienzan a controlar la trata de personas, comienzan a controlar el lavado de activos de otras actividades ilícitas, la minería ilegal que está creando un verdadero ecocidio a nivel medio ambiente. Entonces el mundo entero debería asumir el tema, y no solamente América Latina, no solamente los productores. Este es un problema multinacional. Precisamente hay algunas voces que apuntan que el hecho de que estos cárteles criminales que trabajan con la droga también estén traficando con oro ilegal, con maderas preciosas ilegales, con el doloso tráfico de personas, puede hacer que en la ecuación la violencia continúe aunque saquemos a las drogas de ese tráfico. Pero las drogas, sin duda alguna, es una fuente tal vez la más importante de estas mafias. Y lo que hemos visto es que estas mafias se financian con la droga y comienzan a explorar otras actividades. Lo hemos visto en Colombia, por ejemplo, con la minería ilegal. Cuando por alguna razón el tráfico de drogas comenzó a tener algunos problemas porque fuimos muy activos en la interdicción y eh, eh, se vino abajo el precio del dólar, entonces inmediatamente el precio del oro estaba arriba y se fueron a la minería ilegal. Y la minería ilegal del tráfico de oro. Entonces el tráfico de oro lo que hacían era minería ilegal y metían el oro como si fuera oro explotado legalmente y lavaban su dinero. Entonces encontraron ahí una gran fuente de financiación y de ingresos ilícitos adicional. Entonces se van reforzando y se van diversificando como cualquier negociante, como cualquier empresario. Pero el tráfico de drogas es sin duda la columna vertebral de muchas de esas organizaciones. ¿Cómo podemos hacer entender que la prohibición, digamos, la fórmula solo punitiva y represiva, con lo que hace al final es fortalecer a los cárteles de las drogas, ¿no? O sea, ¿cómo explicar esta lógica de retroalimentación que tiene, que la criminalización lo que hace es fortalecer al criminal? Pues ese es el gran desafío, la pedagogía de por qué esa actitud yo lo llamaría populismo punitivo, es contraproducente. Porque yo uso una frase o una anécdota eh, que es muy ilustrativa de la última biografía de Winston Churchill, cuando Churchill llegó en la época de la prohibición del alcohol a Estados Unidos, llegó por Canadá y fue a California y pidió un whisky. Y le dijeron, no, señor Churchill, eso está prohibido. Y dijo lo siguiente, ¿qué país más extraño refiriéndose a Estados Unidos? Estas enormes ganancias que se generan de la venta de licor se las entregan a las mafias. En mi país se las entregamos al fisco. Eso, en cierta forma, ilustra el problema de la prohibición, que si va a haber tráfico como va a haber, porque tenemos que resignarnos a que la gente va a seguir consumiendo drogas. Lo ideal es que no las consuma, pero hemos tenido consumo de drogas casi desde el comienzo de la historia. Entonces, mejor que ese consumo sea regulado, porque prohibido lo que hace es generar unas ganancias a unas mafias que generan unos efectos negativos muchísimo mayores al efecto negativo de un consumo regulado. Y si pudiésemos usar esas utilidades para hacer, por ejemplo, pedagogía en los colegios contra el consumo de drogas, pues podríamos hacer algo parecido a lo que se hizo con el tabaco para que se comenzara a disminuir el consumo del tabaco. De manera que hay que hacer mucha pedagogía, pero lo que usted menciona es el meollo del problema. ¿Cómo convencemos a la opinión pública en general que la
política punitiva es contraproducente. Presidente Santos, ¿cómo está viviendo usted los retrocesos que está viendo en Colombia precisamente en políticas de drogas, ¿no? O sea, se está volviendo a quemar campos con glifosato. Pues muy triste, me duele mucho porque habíamos avanzado mucho. El acuerdo de paz, por ejemplo, lo que hicimos fue introducir el tema del tráfico de drogas ilícitas para que las FARC nos ayudaran en la política de sustituir los cultivos de coca, los cultivos ilícitos y de marihuana por cultivos lícitos, porque los campesinos no quieren continuar cultivando coca, lo hacen porque no tienen alternativa y ellos no van a dejar que sus hijos se mueran de hambre si no les dan una alternativa. Entonces comenzamos un programa de sustitución voluntaria ofreciéndoles a los campesinos un producto alternativo, una siembra alternativa legal. Era bastante dispendioso porque había que hacer un inventario de cada familia y cuánto tenían y qué necesitaban, pero se hizo y llegamos a cerca de 99.000 familias. Y con cerca de 42 o 43.000 comenzamos el proceso. La UNDOC, o sea, Naciones Unidas, estaba supervisando eso y hacía una revisión. Algo muy importante. ¿Por qué no hemos podido erradicar los cultivos ilícitos a la fuerza? Porque hay siempre resiembra, porque los campesinos van a volver a sembrar porque no tienen alternativa. Si les damos una alternativa, se puede erradicar. Pues bien, las estadísticas oficiales de ese ensayo que se hizo con las 42.000 familias es que la resiembra era menos del 1%, cuando la resiembra, cuando uno hace aspersión o erradicación forzosa, puede ser entre el 50 y el 60%. Entonces ahí está la prueba de que hay una solución estructural. Infortunadamente, no se continuó por presión, entre otras, de Estados Unidos. Están viendo cómo pueden volver a asperjar, pero eso va a ser un fracaso. Mire, perdóneme que yo hable en primera persona, pero yo fui ministro de Defensa y yo supervisé, bajo mis órdenes, se hizo la aspersión más grande que se ha hecho en la historia del mundo, en Colombia. Y resulta que los cultivos durante ese momento de aspersiones tan masivas crecieron. Entonces, ya tenemos la prueba de que es un fracaso, aparte de los efectos ambientales y de salud que tiene la aspersión. El único país que estaría asperjando si la vuelven a reanudar, que creo que lo van a hacer. Entonces, eso, y más las políticas ya de pura política penal, criminal, de volver otra vez a perseguir a los consumidores, porque aquí se había logrado avanzar, pues es un retroceso, infortunadamente, que está produciendo, por ejemplo, un problema que tenemos todos en este momento de la pandemia. Uno va a las cárceles. ¿Dónde es que este virus está afectando más? Pues a los más pobres, a las comunidades afrodescendientes, a los migrantes, pero a los presos, a la gente en las cárceles, en Colombia y en el mundo entero. Pero cuando pregunta uno, ¿y por qué están esas personas en las cárceles? Un porcentaje altísimo, más del 20 o 25% de la gente está por delitos relacionados con el tráfico de drogas no violentos, no violentos. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí hay algo malo con la política criminal, porque mire esos efectos colaterales que tiene, de manera que, infortunadamente, lo que estamos viendo en Colombia es un retroceso que ojalá sea solamente temporal. Hay otra circunstancia también actualmente que también es muy triste en Colombia, ¿no? Que es el asesinato de algunos campesinos y líderes sociales que precisamente habían tomado la senda del cambio de cultivos, ¿no? ¿Cómo ofrecerles una alternativa real al campesinado colombiano? Pues mire, en el acuerdo se hicieron unos acuerdos, perdón la redundancia, muy ambiciosos, sobre todo para
para que el Estado invirtiera en las zonas que durante más de 50 años habían estado completamente abandonadas por el Estado. Y hicimos un proceso lindísimo de democracia, porque lo que hicimos en el acuerdo fue decir que fueran las comunidades las que participaran en priorizar esas inversiones y esos planes de desarrollo. Fueron 17 regiones en Colombia, cerca de 150 municipios. Y se comenzó un proceso de consultas. Hubo problemas, quién representaba a las comunidades, porque como nunca habían tenido esa libertad y ese experimento de democracia, pero fue lindísimo y comenzaron a decir, no, queremos colegios y queremos carreteras y queremos hospitales y se crearon esos planes de desarrollo. Duramos 2 años en eso. En el entretanto, comenzaron los que estaban en contra del proceso de paz a ver que si eso se hacía y si tenía éxito eh, lo que estábamos armando, se iban a quedar, por ejemplo, los narcotraficantes sin materia prima. Cuando vieron que los campesinos efectivamente iban a erradicar y no resembraban porque tenían una alternativa, entonces los narcotraficantes comenzaron a decir, ah, no, no, esto tenemos que pararlo, y comenzaron a matar a los líderes sociales que estaban promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos. Y de la misma forma, todos los terratenientes, ganaderos de ciertas zonas que se habían hecho a esa tierra a punta de fusil y habían desplazado a los campesinos, como el acuerdo les estaba devolviendo la tierra a los campesinos, porque inclusive llegamos a devolverle más de 350.000 hectáreas a campesinos que fueron desplazados a punta de fusil. Entonces vieron, uy, nos van a quitar nuestras tierras que se hicieron a ellas ilegalmente, y comenzaron a matar a los líderes campesinos reclamantes de tierras. Los ambientalistas que estaban tratando y que están tratando de impedir la deforestación, que son los ganaderos, terratenientes y mafias que van quemando bosque tropical, que es un activo de Colombia y del mundo entero, porque es la Amazonía, es el pulmón del mundo. Van quemando, van poniendo ganado y van después vendiendo esa tierra o apoderándose de esa tierra. A esos campesinos que estaban diciendo, no, no podemos continuar en eso o no queremos hacer eso, entonces también los mataban y los están matando. Y ahí el Estado tiene una gran responsabilidad y un gran reto. Yo lo decía hace unos días, eso tiene que ser liderado por el propio presidente de la República, porque así fue acordado también en el acuerdo de paz. El presidente de la República debe de liderar toda una estructura para darle garantías no solamente a los antiguos miembros de las FARC, sino también a las comunidades que tienen que surgir en las zonas que fueron tan afectadas por la violencia. ¿Por qué cree usted que la mano dura tiene tanto rédito electoral, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción de la opinión pública para que mire hacia otras soluciones globales que no sea la mano dura? Tenemos que ir al origen de la democracia, la discusión entre Sócrates y Aristóteles. Sócrates, que decía que a través de los argumentos hay que convencer a la gente. Aristóteles, no, hay que llegarles al corazón, la emoción. Y es lo que hemos visto durante siglos y lo que estamos viendo hoy con el populismo. El populismo es parte de esa, digamos, yo lo llamo enfermedad que nos lleva a promover la mano dura. La mano dura es una expresión del populismo, porque es lo que a la gente le emociona. Y por eso, entonces, cuando llevaban en la época de los romanos a los gladiadores a alegrar el pueblo con la muerte de ciertas personas, pues lo mismo hoy, la parte punitiva llega a las emociones y la parte de regulación llega al argumento. Y muchas veces, infortunadamente, las emociones son más poderosas que los argumentos. Pero hay que insistir, porque las emociones nos llevan a ciertas situaciones
Lo hemos visto con el fascismo, con lo que hemos sufrido en el mundo con tantos experimentos de la parte emocional de corto plazo y los desastres que eso produce, pues tenemos que seguir insistiendo en la validez de los argumentos. Y yo espero, tal vez pensando con el deseo, que de esta pandemia la evidencia, la ciencia, los argumentos salgan fortalecidos frente a las actitudes como por ejemplo de dirigentes como el señor Trump o el señor Bolsonaro, que a lo que quieren llegar es al corazón y a la emoción, pero que en esta pandemia creo que se les devolvió la corriente y están pagando las consecuencias. Yo espero que eso sea una lección para el mundo entero. Estas nuevas políticas que desde la Comisión Global de Drogas quieren que empiecen a funcionar, realmente tienen que enfrentarse también a enraizadas cuestiones morales, ¿no?, de la opinión pública, y creo que se precisan un tipo nuevo de liderazgo, ¿no? ¿Usted cómo perfilaría ese nuevo liderazgo que tiene que conseguir estos cambios de políticas? Mire, también creo que de esta pandemia ojalá salgan esos nuevos liderazgos con mucha más, yo digo que la mayor virtud, la más importante virtud de cualquier líder es la empatía, es la capacidad de colocarse en los zapatos de las otras personas, de los gobernados, en el caso de los líderes políticos, pero también en los líderes sociales, en los líderes empresariales, en todos la empatía es fundamental. Creo que hemos visto un aumento, un fortalecimiento de la solidaridad, de la compasión, y eso ojalá se traduzca también, que los líderes tengan también esos sentimientos de solidaridad y compasión, porque tenemos que tratar de reconstruir un mundo mucho más justo. Yo espero también que de esta pandemia logremos, aunque en el corto plazo estoy viendo que puede ser difícil, pero en el mediano y largo plazo es fundamental que la gente sea más consciente de la necesidad de ser más drásticos para prevenir un desastre mucho mayor a la pandemia, que es el cambio climático. Entonces, líderes que sean empáticos, que sean más compasivos, que sean más solidarios, que en lugar de dar órdenes, persuadan. Hay dos tipos de liderazgos. A mí me ha tocado ejercer los dos tipos de liderazgo. Cuando uno hace la guerra, a mí me tocó como ministro de Defensa hacer la guerra, liderar es bastante más fácil. Es un liderazgo vertical, uno da órdenes, los de abajo obedecen, allá están los malos, aquí están los buenos, vamos a ganarle a los malos. El liderazgo de hacer la paz es muy diferente. Hay que persuadir, hay que convencer, convencer a una persona que perdone al victimario el victimario que violó y mató a su hija. Eso es difícil, es muy difícil, pero es posible. Entonces, ojalá esos líderes más persuasivos, más compasivos, más empáticos y con objetivos que sean realmente los que necesitamos en este momento. Yo diría que la justicia social y el medio ambiente, un camino más justo y más verde, es lo que necesitamos. Muchos desafíos por delante realmente. Muchísimas gracias, presidente Santos, por atender este diálogo. Si usted quiera pensar en un plazo de tiempo en el cual puede cambiar las políticas de drogas, estuvimos como 50 años en la guerra, ¿cree que cuánto nos queda para dar un paso hacia otro enfoque? Prefiero no responder esa pregunta porque seguramente me equivocaré, pero lo que sí le diría es que ojalá sea lo más temprano posible y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que así sea. Muchísimas gracias. A ustedes.